Hola, hola, mis queridos detectives de la farándula y amantes de los dramas que nos dejan sin aliento. Sean más que bienvenidos a este su hogar, nuestro canal, donde desmenuzamos sin piedad las noticias más jugosas, candentes y francamente impactantes del mundo del espectáculo. Prepárense, abróchense los cinturones porque hoy vamos a abordar un tema que ha incendiado las redes sociales, ha provocado debates acalorados en cada rincón de Internet y ha dejado a muchísimos con la mandíbula desencajada. Sí, estamos hablando del monumental rechazo de Mert a Afra. Han oído perfectamente. Un nombre que resuena con fuerza en la élite del entretenimiento turco, un nombre sinónimo de éxito y talento, y de repente se ve envuelto en una situación que, seamos sinceros, nadie, absolutamente nadie, vio venir. Si son nuevos por aquí, si aman estar al día con cada detalle de la vida de sus estrellas favoritas, si disfrutan de los giros argumentales dignos de una telenovela, entonces este es, sin lugar a dudas, su sitio. Así que sin más preámbulos les invito, les imploro, les suplico a darle con todas sus fuerzas a ese botón de suscribirse. Y no olviden activar esa campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas, nuestros análisis profundos y nuestros chismes de primera mano. Hoy, mis amigos, vamos a sumergirnos de lleno, sin anestesia, en el sorpresivo y, para muchos, desconcertante rechazo que Mert Yazıcıoğlu le ha propinado a la deslumbrante Afra Saracoglu. No estamos hablando de una pequeña controversia, de un malentendido menor, ¿o no? Esto ha sido una bomba nuclear, una explosión mediática de proporciones épicas que ha sacudido los cimientos mismos del panorama del entretenimiento turco. Miles de interrogantes flotan en el aire. ¿Qué demonios pasó? ¿Cómo se llegó a este punto crítico en lo que muchos consideraban una de las relaciones más sólidas y admiradas del momento? ¿Es tan grave como parece o hay más de lo que se ve a simple vista? Afra Saracoglu, la actriz que ha conquistado millones de corazones con su talento innato, su carisma arrollador y su innegable belleza, y Mert Yazıcıoğlu, otro nombre que resuena con fuerza en la industria, son, sin duda alguna, los protagonistas indiscutibles de este dramón. Habían sido pareja, su relación era vista por una legión de seguidores como un modelo a seguir, un ejemplo de complicidad y amor en el vertiginoso mundo de las celebridades. Por eso, cuando la noticia de este supuesto rechazo irrumpió en nuestras vidas, la sorpresa fue, como decíamos, mayúscula, monumental, apocalíptica. Las redes sociales se incendiaron al instante, los portales de noticias colapsaron bajo el peso de la especulación, y los fans, como siempre, se dividieron, unos apoyando fervorosamente a Mert, otros defendiendo apasionadamente a Afra, y una mayoría lamentando profundamente la ruptura de lo que consideraban una pareja ideal. Pero, ¿cuál es el contexto exacto de este misterioso rechazo? ¿Fue un acto impulsivo, una reacción espontánea, o venía gestándose en la sombra desde hace tiempo, acumulando tensiones y resentimientos hasta estallar? Vamos a intentar, con todo nuestro rigor periodístico y nuestra pasión por el chisme, desgranar los detalles que, como migas de pan, han ido apareciendo en la superficie. Desde los primeros y tímidos rumores que susurraban sobre problemas en el paraíso, hasta las posibles declaraciones de los protagonistas. Se habla en voz baja de diferencias irreconciliables, de prioridades vitales que tomaron rumbos opuestos, de ambiciones profesionales que chocaron frontalmente e incluso de malentendidos profundos y dolorosos. Lo cierto es que hasta donde la información oficial nos permite saber, Mert ha tomado una decisión que ha afectado de manera directa y contundente a Afra, y esta decisión ha sido catalogada, sin pelos en la lengua, como un rechazo. Es fundamental recordar, y esto es crucial, que a pesar de ser figuras públicas, de estar constantemente bajo el escrutinio público, Mert y Afra son, en última instancia, seres humanos. Sus vidas privadas, por mucho que intenten protegerlas, a menudo se entrelazan de forma inextricable con nuestra fascinación por ellos, con nuestra necesidad de conocer cada detalle de sus vidas. Analicemos ahora con lupa y con un toque de sarcasmo, las reacciones. La audiencia, como siempre, ha sido extraordinariamente vocal, ruidosa y a veces implacable. Muchos expresan una profunda decepción por el fin de lo que consideraban una hermosa y romántica pareja. Otros, con una visión más cínica del mundo de las celebridades, quizás ven este desenlace como algo completamente inevitable, una consecuencia lógica de las presiones extremas, los flashes implacables y la constante exposición mediática que sufren estas estrellas. Y luego, por supuesto, están esos pocos con una crueldad admirable, que se regocijan en el drama, que buscan cada pequeña chispa para avivar la hoguera de la polémica. Como buitres hambrientos sobre un cadáver. Nosotros, en este canal, nuestra misión sagrada, es ofrecerles una perspectiva informada, equilibrada y sobre todo, respetuosa.
Buscamos entender las diferentes facetas de esta noticia, ir más allá de los titulares sensacionalistas y tratar de arrojar luz sobre la complejidad de la situación. Es vital comprender, mis queridos seguidores, que en el vertiginoso mundo de los medios de comunicación y las redes sociales, lo que se presenta en la superficie no es, ni de lejos, más que la punta de un iceberg gigantesco. Las verdaderas razones que subyacen a una separación, a un conflicto o, en este caso, a un rechazo, pueden ser infinitamente más complejas, más dolorosas y más profundas de lo que aparentan a primera vista. Podría haber existido un malentendido de proporciones bíblicas. Una discusión insignificante que escaló de forma inesperada hasta convertirse en un cataclismo emocional. O quizás, de manera más simple y dolorosa, ambos tomaron caminos diferentes en la vida, se dieron cuenta de que sus sueños y ambiciones ya no encajaban, y simplemente decidieron seguir adelante por separado. La ausencia de declaraciones directas, detalladas y transparentes por parte de Mert y Afra deja un vacío inmenso, un espacio negro que inevitablemente se llena hasta rebosar de especulaciones, rumores y teorías conspirativas. Y ahí es donde entramos nosotros, los medios, los comunicadores, los analistas de la farándula, intentando dar sentido a esta avalancha de información fragmentada y a menudo contradictoria. Podemos recordar con nostalgia y con una punzada de tristeza, esos momentos de su relación que se hicieron públicos, esos instantes de felicidad radiante, de complicidad genuina y de amor a flor de piel que ahora contrastan de manera tan brutal con la cruda realidad de la noticia actual. Esto, sin duda alguna, hace que el impacto emocional de este supuesto rechazo sea aún mayor, aún más profundo. Las fotos juntos, las entrevistas donde se dedicaban palabras de amor eterno, las miradas cómplices que compartían, todo ello construyó una imagen idílica, un cuento de hadas moderno que ahora se ve empañado, mancillado por este supuesto rechazo. Y la pregunta inevitable surge con fuerza: ¿cómo afecta esta tormenta personal a sus carreras individuales? Es otra cuestión crucial que plantea este escenario. Afra, en particular, está viviendo un momento álgido de su carrera, un pico de éxito profesional que muchos envidiarían. Es totalmente posible que esta situación personal, este golpe emocional, pueda influir significativamente en su estado de ánimo, en su concentración, o incluso en su forma de enfrentar los proyectos venideros. Profundizando un poco más en el laberinto de las especulaciones, algunos murmullos sugieren que Mert podría haber estado sintiendo una presión insoportable por la relación, una carga que no podía soportar más, o que sus ambiciones profesionales, su deseo de escalar aún más alto en la industria, lo llevaron a tomar una decisión drástica, una que implicaba distanciarse de Afra. Otros, con una lealtad a prueba de balas, defienden a Afra con uñas y dientes, sugiriendo con vehemencia que ella pudo haber sido la parte herida, la víctima en este doloroso episodio. Lo que sí es innegable, lo que resuena con fuerza en cada rumor y cada comentario, es que la palabra rechazo tiene una carga emocional devastadora. Implica una negación rotunda, un distanciamiento doloroso, y para alguien como Afra, que ha proyectado una imagen tan positiva, tan querida y admirada por el público, este supuesto golpe puede ser particularmente demoledor y difícil de superar. Es importante también, y esto no se puede recalcar lo suficiente, mencionar la naturaleza intrínseca del mundo del entretenimiento. Las relaciones sentimentales de las celebridades son constantemente escrutadas, analizadas hasta el mínimo detalle, y, lo que es peor, a menudo magnificadas hasta extremos ridículos. Lo que para una pareja normal, para nosotros los mortales, podría ser un desacuerdo privado, una discusión intrascendente, para Mert y Afra se transforma instantáneamente en noticia de portada, en tema de conversación global. Esto, como se pueden imaginar, puede ser una carga inmensa, casi insoportable de sobrellevar. La presión constante de mantener una imagen pública impecable, de sonreír para las cámaras, mientras se navega por las aguas turbulentas y complejas de una relación personal, es un desafío hercúleo, una batalla sin cuartel. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo este torbellino de drama y especulación? Más allá del mero chisme, más allá del cotilleo pasajero, hay lecciones profundas sobre la naturaleza efímera de las relaciones en el ojo público, sobre la importancia vital de la comunicación clara y honesta, y sobre cómo la fama y la fortuna, a menudo, pueden transformar hasta los aspectos más íntimos y privados de la vida de una persona. También nos recuerda, de manera contundente, que a pesar de la imagen perfecta que proyectan en pantalla o en sus feeds de Instagram, las celebridades son, ante todo, seres humanos, con emociones complejas, miedos profundos y vulnerabilidades inherentes. La reacción de los fans, esa marea de comentarios y opiniones, es un reflejo directo de la profunda conexión que sienten con estos artistas.
Muchos se identifican con ellos, admiran su trabajo incansablemente y, de alguna manera, se sienten parte intrínseca de su historia, de su viaje. Por eso, cuando algo tan impactante como esto sucede, la decepción, la tristeza y la preocupación que manifiestan son, sin duda alguna, genuinas y sinceras. Los comentarios en las redes sociales se convierten en un caldo de cultivo fértil para la diversidad de opiniones, y es fascinante observar la multiplicidad de puntos de vista que surgen ante un evento de esta magnitud. ¿Existe alguna posibilidad remota de reconciliación? En el siempre impredecible mundo de las celebridades, nunca se sabe con certeza. Las puertas a menudo permanecen entreabiertas, los caminos pueden cruzarse de nuevo de formas inesperadas. Sin embargo, en este preciso instante, las señales y los rumores apuntan a un rechazo definitivo, al menos por parte de Mert. La forma en que Afra decida reaccionar ante esta devastadora noticia, cómo gestione esta difícil situación tanto en el ámbito público como en el privado, será crucial para su imagen, para su reputación y por supuesto para su futuro profesional y personal. Para concluir nuestro profundo y esperamos, intrigante recorrido por esta noticia que ha sacudido los cimientos mismos del espectáculo, podemos resumir que el supuesto rechazo de Mert a Afra ha sido, sin lugar a dudas, un evento sumamente sorpresivo que ha desencadenado un auténtico torbellino de especulaciones salvajes y reacciones apasionadas. Lo que antes era una pareja admirada por millones se ha visto envuelta en un giro argumental completamente inesperado, dejando a una legión de seguidores preguntándose sin cesar sobre las verdaderas razones detrás de esta drástica decisión y las profundas implicaciones que tendrá para el futuro de ambos artistas. Hemos intentado desglosar el contexto, analizar las reacciones y ofrecerles posibles interpretaciones de esta compleja y dolorosa situación. Muchísimas gracias por acompañarnos en este minucioso análisis. Esperamos de corazón que este vídeo les haya parecido intrigante e informativo y, sobre todo, increíblemente entretenido. Ahora, lo más importante, queremos saber qué piensan ustedes sobre este controversial tema. ¿Creen que hubo un motivo específico y de peso para el rechazo de Mert? ¿Cómo creen que debería Afra reaccionar ante esta situación tan delicada? Déjenos sus opiniones más sinceras y sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos, nos nutrimos de sus puntos de vista y su interacción es lo que realmente hace que este canal cobre vida y sea único. Y por supuesto, si disfrutaron de este contenido, si les mantuvo al filo del asiento y quieren seguir al tanto de todas las noticias exclusivas del mundo del espectáculo, no olviden darle un enorme me gusta a este vídeo. Compártanlo con todos sus amigos, con sus conocidos, para que ellos también se enteren de todo y no se pierdan nada. Y si por alguna extraña razón aún no se han suscrito a nuestro canal, háganlo ahora mismo. Suscríbanse y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de todo. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más exclusivas y, quién sabe, quizás con la resolución de este misterio. Hasta la próxima, mis amantes del drama.